Bailamos al ritmo del bullerengue. Cantamos en guaraní. Nos saludamos en mapudungún. Tejemos palabras al derecho y al revés. Y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura quiere hacer la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. Estamos aquí en De Pueblos y Caminantes y damos espacio entonces, como ya dijimos anteriormente, a nuestra amiga Claudia Salomone, que vino con la música a otra parte. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal, Leandro? No había escuchado que ya me habían anunciado, ¿viste? Entré por la alfombra, pero no. Con la segunda parte de un tema de un protagonista que ya veníamos desde octubre. Sí, el mes pasado empezamos con un tema que fue el de la identidad, ¿verdad? Este porteño, que se fue con la música a otra parte, pero se fue a otra parte para encontrar la música. Y estamos hablando de este músico, productor y performer que es Gregorio Quirós, que desde Buenos Aires siguió la ruta de los colectivos musicales del Pacífico Norte, jugando entre los tambores, cantos y guitarrillas del todo mundo latinoamericano que él conoció en la ciudad de Buenos Aires. Así que si querés, vamos a escuchar este tema que a ver si lo conocen. A ver si descubrieron qué instrumentos o qué tema es. No sé, familiar, ¿verdad? Es una chacarera. Es una chacarera. ¿eh? La más vieja de todas las chacareras. Exacta, la vieja de nuestros queridos hermanos Díaz, que algún día tendremos que hablar, Lean, de estos dos. Cachilo y Soco Díaz. Estos grandes músicos que hicieron unos temas salidos del no tiempo. Siempre son nuevos y siempre son hasta difíciles de interpretar los temas de los hermanos Díaz. Uh-huh. En este caso los interpretó Gregorio Quirós con un poco de mezcla, como va a ser todo esta columna, entre la guitarra, los chasquidos de folclóricos argentinos, polirrítmicos y las marimbas.
las marimbas de Chontas, en este caso, que él usó en el año 2013 en Buenos Aires, en su primer álbum que se llamó Currulao al Sur. Ah, Hermoso, ¿verdad? Sí. Yo lo conocí en esa época a Gregorio, y desde aquel momento él iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía, y bueno, hasta que lo perdimos aquí, pero lo ganamos en la Patria Grande. Hoy lo vamos a seguir escuchando, y la pregunta que me imaginé, además porque el otro día Leandro también estuvo hablando de la oralidad, y a veces nosotros hablamos fuera del micrófono y son muy ricas las conversaciones porque no alcanza el tiempo para conversarlas acá. La pregunta de hoy yo la imaginé desde los territorios de la historia oral y los viajes de la creación, que explore esa historia. Y creo que tiene que ver con el anterior entrevistado, ¿verdad? Esto de explorar el todo mundo latinoamericano del que hablaba Lineras, ¿no? García Linera. Sí. El todo mundo, ese gran audio que somos todos, y que pareciera que no, que el poder hegemónico y la matriz colonial no puede todavía con eso. Es un desplazamiento constante de todos nosotros, y no siempre es de las márgenes hacia el centro. Vamos a ver que esto hoy es de otra manera. Así que bueno, pensando en esta cuestión de la música como la oralidad de nuestras culturas, qué poco pensamos en la música como las lenguas, como las formas orales en que nosotros nos comunicamos con nuestros timbres, con nuestros modos particulares, con nuestras entonaciones, melismas, con nuestras palabras mezcladas, que tanto nos corregían en la escuela porque no eran exactamente castellanas. Pero ahí es donde se produce la errancia de las músicas, el multilingüismo y esta identidad sonora, que incluso si van caminando, ¿no les pasa que a veces en un barrio se escucha distinto que en otro? Cuando se escucha, ¿no? Son registros. En los registros, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí con eso sucumbo. Me parece fundamental esto que habla nuestro querido amigo, o mi querido amigo, pero es amigo de Latinoamérica, ama Latinoamérica, Alessandro Portelli. Así que vamos pensando en esto de la oralidad y de poner el cuerpo y la subjetividad mucho más que el conocimiento intelectual. Vamos a escuchar la primera entrevista, la primera parte de una entrevista a Gregorio. Es una hermosa pregunta. ¿De dónde soy? ¿Quién soy? Yo soy de la ciudad de Buenos Aires, nacido y criado en Buenos Aires, porteñísimo, del barrio de Colegiales, y lo máximo que me moví fue a Chacarita y después a Almagro, pero así, barrio muy porteño, cuando Colegiales todavía no era un barrio tan acomodado como ahora, y tuve una infancia ahí entre la primaria pública de ahí a 3 cuadras de casa, sexto hijo. Me movía con mis hermanos, bastante independiente con ellos, y después ya solo, entre las 4 cuadras que tenía la escuela, las 3 cuadras al club que iba a jugar al básquet. Mi rutina principal Era tu de geografía. infancia. Sí, porque todavía mi mamá sigue viviendo ahí, y cuando voy me encanta estar por el barrio. Paso por una calle y me acuerdo de historias, me acuerdo de personas. Entonces cada calle de Buenos Aires tiene eso. Y yo corro ahora, hace años que corro. Entonces salgo a correr por Buenos Aires, no importa el horario. Ahora fui en invierno y salí a correr a las 12 de la noche, salí de Colegiales, terminé en Plaza de Mayo y después volví un poco más. Y prácticamente, si no es en todas las calles, en casi, tengo una historia, una persona, una situación, ¿no? De tantos años en una ciudad. Y habiéndome separado de ella, ¿no? Ahora viéndola desde lejos y disfrutándolo. En la secundaria, sobre todo, mientras que yo estaba en el secundario, armamos un ensamble de percusión con mis hermanos, primos, mi mamá está, y y algunos tíos y tías. Y yo tengo a Florencia Steinhardt, es la directora del grupo Caracachumba. Es un grupo infantil que con una trayectoria muy justamente latinoamericanista del Río de la Plata. Sí. Ella, ¿no? Es de ellos, yo creo que en los 90 estaban en los así. 90, sí. No me acuerdo porque era chiquitito en los 90 y
y eso fue, bueno, la música de mi vida. Y algunas tías más del lado de mi mamá, que eran 11 hermanos, este, ahí había elementos artísticos y justamente hicimos un ensamble con familiares y el ensamble llamamos un profe, Pablo Morán, que trabajaba en la escuela con Alejandro Oliva, y él venía a mi casa a darnos un taller de percusiones los sábados a la mañana. Entonces a mí me agarró justo porque, por un lado, en un momento de vagancia como el secundario, yo me desperté, lo único que tenía que hacer era lograr despertarme a las 10 de la mañana o 9, no sé qué hora era, el sábado, pero si lo lograba ya estaba ahí, no es que tenía que moverme. Y lo otro bueno es que como el ensamble era en mi casa, yo empecé a estudiar percusión y apenas empecé a estudiar yo ya tenía las congas ahí, ya tenía una batería y tenía bongo, cajón, como tenía muchos instrumentos, zurdo, instrumentos de batucada, es decir, tenía muchos instrumentos en casa desde el día uno. Y eso fue una Tenías suerte. se puede pensar así como que en toda Latinoamérica estaba en tu casa. Y un pedacito. Vamos a pensar que un pedacito de ella estaba había percusiones brasileras, lo que uno se encuentra en Buenos Aires, ¿no? De antemano, percusión brasilera, percusión cubana, percusión uruguaya, percusión Estamos peruana. hablando de la década. Estamos hablando de los 2000, ahí debemos estar hablando del 2000, 2001, 2002, por ahí, Bien. hace 20 años. Yo a mí es una garra con unos 15 años por ahí, justamente yo jugaba al básquet de chiquito y ya me estaba empezando ya no me importaba mucho el básquet, yo estaba con el teatro, con la danza, con la música, y ahí a los 14, 15 años empieza a tomar forma la música y de ahí ya no la suelto. Que que estudié en el SAD, en la carrera del Instituto de Música Popular. Pero bueno, ahí estudié música popular, músico intérprete en percusiones, y los primeros 3 años uno ahí explora rock, jazz, folclore, tango, demás. Y bueno, efectivamente, ahí fue el cambio, me fui a la parte de folclore y lo tuve a Teixido, guitarrista marplatense enorme, un bestia, un genio, un arreglador enorme. Y se unieron un par de casualidades. Por un lado, un amigo chileno me escribe, oye Grego, acá hay un muchacho con el que yo vivía, vende estos tambores. Yo miro así, yo ya siempre viví de dar ensambles de percu, ¿no? Eso era desde muy chiquito. Yo ya sabía que quería hacer algún viaje de estudio afuera, ¿no? Como percusionista sabía que quería viajar para estudiar. Me acuerdo que de casualidad yo tenía un poco de plata y me ofrecen comprar unos tambores, yo no sabía ni qué eran, y mando un par de mensajes si alguien sabía lo que eran, pero me dijeron, sí, eso parece que son unos tambores. Bueno, los compré sin saber qué era. Y lo que había comprado era una tambora, un alegre y un llamador colombianos, sin saberlo, los compré, y en realidad eso fue un punto de partida increíble. Yo ya venía tocando cumbia colombiana, pero Así llegó Colombia a tus manos, diríamos. sí, sí, fue así. La verdad que fue muy casual y cuando ya empecé a profundizar un poco ahí, vi que en Buenos Aires había poca información de eso. Uy, una que esté vacante en esta ciudad monstruo, Buenos Aires, ¿no? Un espacio que no está tan copado por otros. Así que encontré ahí a los Guayamestiza, a Gustavo Pérez, un amigo colombiano que estaba ahí con el grupo. Tomé un par de clases con él, empecé a estudiar un poco con él. Y después ahí cuando hago el viaje de estudio, digo, no, para irme a Cuba, primero puedo estudiar 20 años de música cubana con cubanos en Buenos Aires. Para irme a Brasil, puedo estudiar con 20.000 brasileros. Entonces, para irme a Perú, también hay varios peruanos acá dando vueltas. Entonces, de repente dije, me voy a ir a Colombia, que es una información que en Buenos Aires no está. Si voy a estudiar algo, va a ser ir a Colombia. Así que me fui a Colombia. Me fui con Flor, con mi compañera, a mochilear, porque además todos los viajes que fui haciendo por Latinoamérica los hice con ella, que ella es ceramista y artista visual. Entonces no es que solo visitábamos pueblos de tradición musical. Visitábamos pueblos alfareros, pueblos de tradición artesanías, ¿no? Como que ahí hay algo también que para mí la cultura latinoamericana y muchas veces fue más allá de la música, eran los lugares, ¿no? Era la cultura, el pueblo, ¿no? Bueno, sí, acá estamos diciendo, qué divino, qué osadía, ¿no? Estamos hablando de un porteño, más porteño que él, creo que el Obelisco sería nada más. Claro, Y de un barrio, y además yo lo tuve a él de profe cuando ahora en mi edad muy adulta hice la etnomusicología, y él lo tuve 2 años en percusión, impresionante.
por supuesto me hacía cantar y es conmovedor estar con él. Sobre y luego todo se fue para México, ¿no? sí. O siguió Lo que su pasa es rumbo. que todos los que hicimos esa música en los 80 o en los 70 nos costaba muchísimo encontrar cómo aprenderla. No había tantas cosas. Él ya nació entre la madre, la tía y todos los hermanos rodeados de tambores. Era medio su... algunos siempre es el que emprende. Así que vamos a unir esto con la idea de la oralidad, porque si no, nos quedamos con que la oralidad es de aquella gente que se quedó en el pueblito y que fue un blanquito académico, como, qué sé yo, A salvar eso. claro, a escribir lo que hiciera. Sí, además esa mirada mítica y además minorizante del otro, que es, además son ágrafos. Ah, sí, sí. por La supuesto. oralidad no tiene escritura, es ágrafo. Exactamente. Por Eso eso, del ágrafo es peyorativo en un punto. y porque la matriz colonial quiere eso, quiere que estemos separados, la academia de lo oral. Por eso lo uso como el jabón ala, no, por eso acudo a Alessandro Portelli, porque fue él quien me enseñó, que es la subjetividad tuya también la que interviene, no la podés quitar, no es la fuente, no es el dato por sí, es que cómo representamos eso, qué significado le damos a eso. Así que yo traje algo escrito por él que lo dice perfecto. Yo siempre y le pedí a Lila si lo puede leer. Dice Portelli, los aportes de las culturas orales, tradicionales y modernas, rurales y urbanas, indígenas y migrantes, arcaicas y nuevas, todavía están vivas y funcionales, cruzan la memoria de los acontecimientos y la reconstrucción de su significado. Es a través de la creatividad de la imaginación y la vivida poética oral del lenguaje. Ver la historia oral como diálogo nace del encuentro entre personas, pero en un nivel más amplio y profundo, nace del deseo de la diferencia, de la búsqueda de una diversidad que desafía la identidad y la transforma. Llama la atención el recorrido, siempre fue más hacia el oeste, ¿verdad? Hacia la costa pacífica. Vos encaraste a Sí. Colombia, quizás por eso, pero se sienten los toques también eso, ¿no? Hay dos cuartos y todo eso, y hay 3-3-2, lo escuché, pero siempre te vas hacia los 3, hacia los 6, a ese marcado tan polirrítmico que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, yo ahora vivo en Veracruz, en Jalapa. Jalapa es uno de los epicentros del son jarocho en este momento, ¿no? Donde vivo yo, acá mi hija va a la escuela junto con la hija al compositor de Cantando al amanecer, cuando amanecen tus ojos, la que canta el Rally Barrio Nuevo con Condomí, ¿no? Bastante acá, mismo andanquito latinoamericano. Y aquí también dirigiste o armaste o coordinaste siempre la visión Sí. más macro. Bueno, Currulao al Sur, que es un disco que en realidad grabo de manera colectiva con músicos en el Pacífico de Colombia y con músicos, sobre todo algunos cordobeses y porteños, ¿no? En Argentina. Y el otro es Chichicastenango, que lo grabo principalmente con una orquesta de son jarocho en una gira, que yo hago en una gira por Oaxaca y algunos estados más de México, y terminando la gira los agarro y les digo el último día, oigan chicos, vengan, entren acá, vamos a grabar, pago un estudio, grabamos, y ellos ni sabían lo que estaban grabando. Tu tierra es habitada desde que el hombre nació. Lo dicen las leyendas que nunca nadie escribió. De antes que el maya sea maya, de antes que Dios sea Dios. Resuena la chirimilla acompañada del tambor. Chichicastenango,
de todos mis discos sí soy el productor. Esto que vos estás contando del álbum Placa a Placa, qué maravillosa experiencia, ¿no? Juntar Maravilloso. marimbas y esos sonidos. Y empezamos a hacer un disco con el diálogo de todos repertorios tradicionales de esas marimbas y que esas marimbas toquen juntas. Nos descentra el oído que tenemos tan europeo, tan occidental. Y hay un tema que me encantó que se llama Casa Quilele. Kazakilele. El Casa, kazá es un ritmo guineano tradicional. Y el quilele es una canción tradicional del Pacífico colombiano. Entonces, en realidad es como que te hubiese dicho, Ajá. no sé, La Jardinera y Samba por Vos, ¿no? Sí, yo pensé, a Casa Quilele Que me agarré sonaba una de todo. Violeta y una... grabado de una manera muy casera. Me acuerdo que cuando saqué la beca, que en ese momento era una de las becas de Becar Cultura de Argentina, que era una beca que yo ya había sacado. Me compré una buena placa de sonido, me compré unos cuantos micrófonos, cables, expansores para auriculares, como todo pensando. Y ahí junto con Rodrigo Mejía es un mexicano de su familia, de una tradición enorme nicaragüense. Marimbas trabajando. Invitamos también a acá en México está lleno de marimbistas con marimba chiapaneca tradicional mexicana en la calle. Son músicos callejeros. Y agarramos a una marimba ahí de la calle, la marimba Estrella, de Coatepec, y la invitamos también. Entonces en el disco también hay un par de temas de marimba nicaragüense. Me pareció un viaje sonoro extraordinario, ¿no? Muy bien grabado, además, muy acústico, y lleno de fuerza, con una... Llevando al Festival Internacional de Marimbistas. Yo todavía vivía en Argentina y nos llevaron al Festival de Marimbistas de Tuxtla Gutiérrez, en México, en Chiapas, que es como uno de los festivales más grandes de marimba del mundo. Y también nos trajeron acá al Festival Raíces, acá un festival de cultura afro en Coatepec. No, estuvo tremendo. Hermoso, ese disco fue muy lindo. Bueno, y desde estos viajes les vamos a recordar qué temas escucharon. Acá estaba del álbum que se llama de esta manera, como la canción que sonaba, Chichicastenango, que es del año 2017, era la primera, y después Kazakilele del álbum Placa a Placa, que fue su siguiente álbum del año 2018. Bueno, y es incansable, Grego, debe estar grabando en este momento, o también está produciendo a otros, o sea, está haciendo muchísimas cosas. Les aseguro que me costó muchísimo hacer los recortes de los audios, porque ayer mientras cocinaba lo escuchaba y tenemos como 2 horas de grabación,
Y todo es hermoso, los consejos que él le da a los alumnos, cómo enseña, Sí. cómo fue encontrando, cómo se pregunta constantemente, ¿no? Y cada año, cada momento que pasó, se volvió más humilde Gregorio. Ah, Él decía, yo antes tenía más envidia, tenía esto, pero lo resumo yo porque no lo puse, Grego, por si escuchás esto. Pero él fue volviéndose más humilde, más productor, más escuchador de los demás y tiene alumnos hasta decanos, niños, o sea, él hizo una polivocalidad, como dice Alessandro Portelli, que más que mirar las racialidades o las mezclas, sentir las voces. Esto de las polifonías que hacen a la memoria y a la identidad. y en este recorrido que él hace, en este mapa musical que va haciendo con su música, cuando él interpreta a Chichi Castenango, se está situando en una región maya quiché de Guatemala. Y él Así vive en es. Jalapa, en México. Así que fíjate cómo desde Colombia y desde la Argentina ha ido dibujando este mapa, ¿no? Yo creo que en Gregorio se sintetiza algo que pertenece a este nuevo siglo. Un poco es el viajero que como una vez fue en el siglo XX, fueron los primeros buscadores musicales de los colectivos con las herramientas que tenían, tanto tecnológicas como intelectuales, fueron hacia los lugares. Isabel Aretz, Carlos Vega, Ramón y Rivera, Cortázar, Santa Cruz, Ortiz, Yupanqui, Leda, Violeta Parra. Pero después, que no es casual que se relacione con todos los pensadores de la modernidad y la decolonialidad de la que hablaban el otro día los chicos de historia, muy interesante. Pero también, diríamos, los epistemes hay que cambiarlos y hay que entender cómo. No podemos con herramientas de aquellos pueblos. Ahora tenemos otro tipo de herramientas como son las producciones propias, Claro. el músico independiente, el productor, y que puede hacer el trabajo de ir a los lugares, pero también convocar. Esto es una característica constante de Gregorio, creo que desde muy chico lo empezó a hacer. Y yo lo experimenté en sus clases, él agrupó, siempre formó colectivos, y no importaba quién era, sino las voces que se producían, tanto las voces, estoy diciendo, como las voces del canto, por supuesto, pero también las voces de los instrumentos, esos timbres que no están comúnmente relacionados a canciones muy bien grabadas, sino a canciones de antropología etnográfica o antiguas, ¿verdad? Las marimbas, las guitarrillas, las ocarinas y las improvisaciones. Por ahí en medio hay grandes improvisadores con muchos elementos del jazz también. O sea que se va armando esta memoria oral y esta identidad latinoamericana de esta polifonía de voces. Así que esta sería la última entrevista donde él nos cuenta qué está haciendo ahora. Dejamos la pregunta picando de dónde soy. Y contanos ahora, para terminar, si seguís ofreciendo tus talleres para todo el mundo, porque yo sé de los talleres online, son bellísimos, son hermosos. Esta idea llamada Geografía Musical de Latinoamérica es un seminario que empezó no en plena pandemia de, no sé, eran encuentros de 4 horas, 3 encuentros de 4 Me horas. encantaba porque éramos de México, de Perú, Sí. qué sé yo, todos protegiéndonos, pero juntos. Y estuvo increíble eso. Ahí eso siguió evolucionando. Ahora hace un mes empezó la 9ª edición del seminario. Y en realidad ahora ese seminario tiene una primera parte que dura 4 meses y una segunda parte que dura 3 meses. Abordamos cuestiones principalmente musicales, pero también contextos históricos y geográficos de distintos territorios latinoamericanos. Y nos hacemos bastante preguntas alrededor de definirnos a nosotros y a los otros. Como doy el seminario en algunos días, ofertas horarias en la parte teórica, y la práctica la doy en una clase de percusión online para quienes quieran. Los encuentros duran 1 hora, 1 hora 10, no más que eso. Todos los encuentros los grabo, los subo a un drive. Así que la gente en realidad se mete y yo los atasco. Mi plan cuando hacen para la gente que va a ese seminario es que tengan info en donde una sola canción y un solo librito puede ser el punto de partida para que se dediquen la vida a eso o que sigan buscando.
es virtual y utilizo lo bueno de la virtualidad. Escuchamos, vemos videos, comparto mapas y reflexionamos un montón. Grego, hay un nuevo paradigma de la transmisión oral. Yo trabajo con la transmisión oral. En realidad, ahora somos políglotas, ¿no? Ahora hablamos varios idiomas. Entonces, en la música hoy en día el desafío está en poder hablarlos y poder entender que en realidad la transmisión oral es otra manera de hablar el idioma de la música, ¿no? La transmisión escrita son traducciones de lo que es la música en realidad. Probablemente la oralidad esté más cerca como traducción de la música que la música en sí, porque es un fenómeno acústico. ¿Qué le dirías a un pibe que agarró una guitarra eléctrica o una batería y que de repente quiera incluir un sonido diferente? No sé si una marimba, pero por ahí una conga o algún fraseo que sea más latinoamericano, ¿no? Como se está usando ahora. Y que estudie. Si estudias mucho, un par de años ya estás. Después hay grandes maestros que estudian toda la vida. Pero si Sí. estudias 4 o 5 años mucho un instrumento, que mucho puede ser 4 horas, eso ya es un montón. Bueno, Grego, si querés agregar algo más. No, si- Clau, te mando saludos a toda a tu honorable audiencia. Mi nombre es Gregorio Quirós. Me pueden encontrar en redes como @GregoQuirós, Quirós con S, en Instagram. Me pueden encontrar en Spotify y en demás plataformas digitales de música como Gregorio Quirós. Y pueden encontrar mi escuela de música virtual como Loco Tambor. Cuando estaremos mi vida como los pies del Señor. Cuando estaremos mi vida como los pies del Señor. El uno encima del otro y un clavito entre los dos. El uno encima del otro y un clavito entre los dos. Te vaya bien o te vaya mal, que el chuchumbe te va a agarrar. Que te vaya bien, que te vaya mal, que el chuchumbe ya te agarró. Bueno, y con esta canción tradicional, que es un poquito de burla a la estructura religiosa de las épocas coloniales, que se llama el Chuchumbé y que reversiona este grupo que dirige y produce Gregorio Quirós, que también toca, o sea que tiene manos, no tiene brazos, es un pulpo, hace de todo. Nos despedimos por hoy. Y pensando, ¿no? ¿Cómo es la nueva oralidad? ¿Por qué la música no se hace cargo también? ¿Cómo se hizo cargo Grego? Hermosa Muchas gracias. columna. Muchas gracias, Claudia. Muy lindo. Gracias. Debajo de la sotana, el chuchumbe se le alzó debajo de la sotana. Que te vaya bien, que te vaya mal, el chuchumbe te va a gustar. Que te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a agarrar. En la esquina está parado un fraile de la Merced. En la esquina está parado un fraile de la Merced. La escuchamos tararear a Claudia mientras se va yendo. Hermosa columna que hemos compartido hoy. Leandro, en estas tantas charlas, tantos sonidos. De pueblos y caminantes.
volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos